A ver si trataré de no ser tan extenso. Gloria a Dios, aleluya. San Mateo capítulo 11, versículo 4. También el próximo domingo vamos a tener algunos anuncios, algunos hermanos que van a estar ya participando fijo en este lugar, en la iglesia. O sea que es Santa Cena, haremos algunos anuncios. ¿Encontraron el libro de San Mateo capítulo 4 versículo 11? Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dijo Jesús: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén a la palabra del Señor. El Señor Jesús habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre que podíamos decir nacido de una mujer común y corriente como usted, como yo. Pero un hombre que la Biblia y el mismo Jesús pronuncia que no se iba a levantar otro mayor que él, que este profeta llamado Juan el Bautista. Este hombre, hermanos, viene a consecuencia de una profecía que Jesús pronuncia: yo voy a enviar mi mensajero, el cual irá delante tuyo y preparará el camino del Señor Jesucristo. Él es el profeta que prepara el camino. Es tan importante la vida de Juan el Bautista en el ministerio de Jesús, que cuando venga el anticristo a la tierra, también va a tener que tener un profeta como Juan el Bautista. Pero la Biblia lo llama el falso profeta, que muchos creen que es el próximo papa que va a venir, el falso profeta. Así como Dios tenía su Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo también tiene su Trinidad. Él tiene también y tiene que aparentar todo lo mismo. El diablo es el diablo, pero también va a venir alguien que va a ser como Cristo, que se va a llamar anticristo. Pero también va a tener que venir alguien que sea como Juan el Bautista. Por eso se va a llamar, este es el profeta único. Pero este falso profeta que se cree que es el Papa, también tiene que entrar en la última parte de la historia. Y va a ser el que le prepare, así como Juan el Bautista le preparó el camino al Señor Jesús. El falso profeta va a preparar el camino para la entrada del anticristo. El falso profeta lo que va a lograr es reunir o unir a todas las religiones del mundo y unir la religión judaica con los musulmanes, que es una cosa imposible. El catolicismo con el cristianismo entre paréntesis. Cuando todas las religiones del ecumenismo se unan, ese es el anticristo. Y ahí va a venir, es el falso profeta que va a preparar la entrada para el anticristo, que es figura de Cristo, simplemente que será, hermano, un falso Mesías, hermanos. Pero es tan importante en la vida de Jesús, la vida de Juan el Bautista, que el diablo tiene que imitar esto. Juan el Bautista, su primer encuentro con Jesús, la Biblia dice que no se iba a levantar otro profeta como él.
Y el primer encuentro, hermano, podríamos decir, de Juan el Bautista con Jesús, fue cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre. Su madre se llamaba Elizabeth y también era una mujer de Dios que servía en el templo junto a su esposo. Y cuando ella queda a luz, porque ella era estéril, llega una profecía que dentro de su vientre había un profeta. Aleluya. Pero cuando María queda encinta 6 meses después, queda encinta, que se queda embarazada, podríamos decir, María viene a visitar a Elizabeth. Y fue tanto, hermano, tanto este encuentro, hermano, en el mundo espiritual, que dice que cuando Elizabeth vio a María que venía caminando, hermano, y traía al niñito Jesús engendrado en el vientre, María pronuncia unas palabras tremendas, hermano, pero también, hermano, dice que el niñito en el vientre pega un brinco, pega un salto. Y según la teología, los que saben de esto, muchos creen que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque él pegó un brinco, pegó un salto cuando el niño escuchó la salutación de María que le saludaba, hermano, y esa voz del niñito que estaba en el vientre, hermano, el niñito fue lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por eso nosotros oramos por el vientre de las hermanas, oramos por los embarazos, nosotros oramos por los niñitos, nosotros creemos que Dios puede bautizarlo con el poder del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Me ha tocado orar por vientres que cuando yo imponía mis manos, ese niñito estaba tranquilo, ese niñito estaba dormidito, pero dice, la madre me contaba, pastor, cuando usted puso mi mano, ese niñito se comenzó a mover, se comenzó a gozar dentro del vientre. Yo creo que en el poder del Espíritu Santo no tiene límite, no tiene barrera, nadie lo puede encasillar, nadie le puede decir cómo hacer, cómo obrar. Él hace como quiere, Él obra como quiere y Él puede tocar. Cuando yo leo, hermanos, de Ana, de una mujer que era estéril, quiero decir, la mamá de Samuel, ¿era Ana? Ahí está, dije bien. Cuando la mamá de Samuel no podía engendrar hijos y no podía tener hijos, Ana pensaba que ella era estéril, Ana pensaba que ella estaba mal, ella lloraba, ella pensaba que estaba en pecado, pero estaba equivocada. Dios tenía un plan con Ana y Dios tenía un plan con ese niñito que habría de llegar, hermano, porque los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios. Los tiempos y los planes nuestros, nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Por eso dice el salmista, tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos. No era que Ana tenía un problema de pecado, no era que Ana tenía un problema de esterilidad. El tema era que Dios tenía un propósito con Ana y con ese niñito, y ese niñito tenía que llegar en el día establecido por Dios, porque la casa de Elí se había corrompido, porque sus hijos se habían corrompido, y el niñito que habría llegar de la vida de Ana habría de traer, hermano, un mensaje de esperanza para la nación de Israel. Por eso no te apresures, por eso no saque cuenta, por eso no te pongas a medir el tiempo. Deja que Dios haga como Él quiere y gózate en la presencia de Dios, porque lo que Dios tiene es un plan, Dios tiene un propósito. A veces las cosas no salen, a veces la casa no sale, a veces el alquiler no sale, a veces el vehículo no se puede, a veces el trabajo no sale, a veces el niñito no llega, a veces pensamos que estamos mal porque las puertas se nos cierran. No se confunda, hermano, porque el diablo puede cerrar una puerta, pero Dios puede abrir otra puerta. Dios tiene la última palabra. Tú no estás derrotado, tú no estás en pecado. Hay puertas que se van a comenzar a abrir. Amén. Gloria a Dios. Fue tanto, hermano, la salutación que María pronuncia esa palabra, esa oración: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aleluya. Duma Shema Ramalaya.
lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo. Por eso yo le decía hace unos cultitos atrás, hermano, es imposible que yo me vaya al mundo. Es imposible que yo esté en el mundo, porque a mí me entregaron desde el vientre de mi madre al Señor. Yo fui consagrado, y consagrado quiere decir apartado. Entonces yo ya en el mundo no sirvo, porque fui apartado para Dios. Ya en el mundo no valgo nada. Y usted lo mismo, usted es hermano, un hombre, una mujer apartado para Dios. Y ahora usted solamente le puede servir a Dios. Pero no hay gran ministerio, no hay un gran llamado, si uno no tiene un encuentro con Jesús y Jesús lo llena con el Espíritu Santo. A mí me preguntaron hace un tiempo por qué yo hablaba tanto en lengua. Me preguntaron hace un tiempo por qué yo hablaba tanto en lengua, en la prédica y en la oración, y por qué oro tanto y por qué hablo tanto en lengua. Hermano, y yo le dije, no sé, en un momento, y por qué hablo en lengua. Porque yo voy en el vehículo y hablo en lengua. A veces vengo de un viaje y vengo llorando, como me pasó la última vez. Espíritu Santo empezó a tocarme en medio de la ruta, hermano, y quedé en silencio y las lágrimas quemaban mi mejilla. Y yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Me despierto en la madrugada hablando en lenguas. Me levanto en la mañana cantando, hablando en lenguas. Y hablo más lengua que cualquier otro hermano. Pudiera empezar a hablar en lengua, pero preferible hablar palabras humanas para que el pueblo entienda. Pero hermanos, nosotros hablamos, yo digo, le dije nomás porque hablo en lengua, porque tengo el Espíritu Santo. Pero hermanos, recordé cómo Dios me llamó a mí cuando yo me había apartado del Señor. Recordé que fue lo primero que me pasó. A mí lo primero que me pasó cuando yo estaba rebelde, apartado del Señor, es que mi padre dijo, vamos a hacer oraciones en casa, porque tengo un hijo que se fue al mundo y está en las drogas. Mi padre llamó a toda la familia y dijo, tenemos un serio problema. Cuando yo llegué, mi hermana estaba llorando en la mesa. La casa estaba medio oscura. Yo llegué de la esquina y digo, ¿qué pasa? Qué raro que la tele apagada. Qué raro que no hay música. Y mi padre, mi madre, mi hermana, mi hijo, papá habló con la familia. Y dijo que nosotros ahora estamos de luto. Estamos de duelo. Porque nuestro hijo Germán se metió en las drogas, en las adicciones. Y de eso no se sale a menos por el poder de Dios. El padre mío dijo, en casa no se escucha más música. En nuestra casa no se canta canción de nunca más. Hasta que nuestro hijo vuelva, estamos de duelo, estamos de luto. Porque nuestro hijo se está muriendo en el mundo. Yo dije, no es para tanto. Mi padre llamó al ministerio. Se fue a la iglesia y dijo, tengo un serio problema. Y quiero invitar a los hermanos a orar en casa. Tengo un problema que mi hijo se fue al mundo, está en la droga. Hermano, por eso nosotros alentamos a los hermanos a contar en la iglesia lo que le pasa. Porque hay gente que guarda y se le dice al esposo que no se entere nadie, que tengo esto, que me salió un tumor, que me salió un cáncer, que el hijo está mal, que se metió en la homosexualidad, que se metió en el lesbianismo, que hay un abuso dentro. Y no diga nada, no cuenten nada, no, hermano. Hay que hablar para pedir, hermano, el respaldo de oración de la iglesia. Usted no se quede callado. Es que van a decir que digan lo que quieran. La única salida es la oración y el poder de Dios. Así como pastor, hermano, con vergüenza, yo tengo un hijo. Yo gano muchas almas, yo predico por muchos lados, grabé muchas canciones y mucho mover de Dios. Pero mi hijo se me está perdiendo y necesito que todos vengan a orar a casa. Así que yo los lunes llegaba a mi casa y a las 8 de la noche se reunían. Hermano, el comedor estaba lleno, el living, el comedor, en las piezas. Hermano, venían muchos hermanos a orar. Y yo llegaba y como sabía que a las 8 se ponían a orar, yo me iba para la esquina, me iba por ahí y volvía cuando todo terminaba, se estaban yendo. Hermano, ahí era oración, lágrimas, hermanos, y alabanza. Pero un día yo estaba en la esquina y cuando estaba en esa esquina me sentí incómodo. Yo sabía que los hermanos estaban en casa, pero bueno, dije, ¿qué voy a hacer? Estoy acá solo. Mis amigos se fueron. Voy a volver para casa, seguro se fueron. Pero cuando llegué la oración se había extendido. Así que no tuve más remedio que pararme ahí y esperar que los hermanos se vayan. Pero no sé en qué momento de la oración, no sé en qué momento de esa oración el Espíritu Santo de Dios tocó mi vida. Empezaron a entonar ese himno porque ya terminaba la oración, que dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo esa canción me la sabía desde la escuelita dominical. Por eso instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuánto vale una maestra de escuela dominical? ¿Cuánto vale una maestra que abraza a un adolescente? ¿Cuánto vale una maestra
necesita que diga Jesús te ama y que le enseñe esos coritos de somos soldaditos que cuando crezcan ellos no van a poder olvidarse. Yo empecé a cantar, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, hermano. Igual lo que yo sentí como un poder que entró en mi vida, yo comencé a hablar en otras lenguas, hermano, a tal punto que yo decía, ¿cómo puedo hablar en lengua si no estoy respirando, si no estoy tomando oxígeno? Lo cierto es que así nació mi ministerio. Hoy cuando alguien me pregunta, ¿por qué te hablas tanto en lengua? ¿Por qué hablas tanto en lengua? Yo le digo, porque así nací. Yo nací en el comedor de mi casa hablando en lengua, y yo quiero morirme hablando en lenguas angelicales, hablando en el espíritu, hablando un idioma que los demonios no pueden entender. No hay ministerio grande, no hay llamado grande como Juan el Bautista si uno no tiene un encuentro primero con Dios. Lo primero que necesitas tú es tener un encuentro con Dios y decirle, Señor, bautízame en el poder de tu Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, no hagan nada, no prediquen, no canten, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y después de esto, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero enseñarle algo, hermanos, y usted tiene que empezar a pedir. Usted tiene que pedir el don de lengua. Usted tiene que pedir el Espíritu Santo. Usted tiene que hablar más en lengua que cualquiera. Usted tiene que tener ese don activo, el Espíritu Santo dentro de su cuerpo. No lenguas fingidas, no lenguas inventadas, no lenguas copiadas, lenguas genuinas del Espíritu que le va a dar cuando usted le busque con espíritu y en verdad. Por eso dice la Biblia, la hora viene, la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. No hay ministerio, no hay llamado. Siento por el Espíritu Santo de Dios que Dios llama a mujeres con una gracia especial para cantar, con una gracia especial para ministrar las alabanzas, pero le falta más Espíritu Santo. Nosotros estábamos en un culto acá y estábamos todos así de rodillas y yo invité a una hermana a orar. Esa hermana se puso a orar en el púlpito y hace tiempo no veía, hermanos, que porque una hermana estemos todos de rodillas orando los martes, que porque esté orando, hermano, el endemoniado pegue un grito y salga corriendo. Y se fue allá afuera y comenzó a devolver. Pero yo sentí que ese no era cualquier persona. Yo sentí que eso era algo grande. Así que se fue allá, se sintió medio descompuesto, no devolvió, volvió y lo trajeron adentro y lo sentaron. Ahí estaba forcejeando, hermano, el espíritu contra la oración y el Espíritu Santo. Es un demonio, un principado. Ella quiso aguantar de nuevo, pero otra vez Dios, el Espíritu Santo, la tomó a la hermana en lengua, solamente habló en lengua. Hermano, ese tipo pegó otro salto, hermano, tiró toda la silla y se fue corriendo allá afuera, y ahí sí no pudo soportar, empezó a devolver y a vomitar, y me muero y me mareo y qué me pasa. Hermano, él sabía bien lo que le pasaba, pero se hacía el distraído. Hermanos, cuando una persona tiene un encuentro con Dios y el Espíritu Santo de Dios está dentro, hermano, cuando canta, hermano, el endemoniado tiene que sentirse incómodo. Duma, rema, shama, layas, ia. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes crean esto que les estoy hablando, hermano, porque yo lo he visto y lo he vivido de hombres, de mujeres. Como lo vi en misión de un acordeonista que, hermano, empezó a danzar con el acordeón, como de no sé cuántos kilos un acordeón, y no se caía en la escalinata. Pero yo podía ver los endemoniados cómo se manifestaban cuando este hombre ejecutaba un acordeón por el poder del Espíritu Santo. Siento por el Espíritu Santo que si las hermanos se encierran con Dios y le buscan en secreto, hermanos, van a comenzar a experimentar, porque estamos rodeados de demonios. Vivimos en un mundo peor que en el mundo principio. Los demonios están por todos lados. Los demonios van y duermen en muchas camas de matrimonios. Los demonios viven dentro de muchos hogares.
Y los demonios vienen con muchos cristianos hasta dentro de la iglesia y se sientan en las bancas porque están muy cómodos. Hermano, y algunos traen no uno, traen muchos demonios, y el Espíritu Santo de Dios nos muestra lo que se está viviendo en el mundo espiritual. Pero si hay alguien que se levante a cantar por el Espíritu Santo, a predicar o a orar, hermano, esos demonios van a tener que comenzar a soltar. Yo a veces veo que hay hermanas que cantan y hay gente allá en el fondo que comienza a bostezar, hay otro por allá que comienza a sentirse incómodo. ¿Qué es lo que pasa? Es que el poder de Dios está ministrando, está tocando. Hay que tener un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, lo primero que hizo con Juan el Bautista, Dios, es llevarlo al desierto. El primer paso, hermanos, lo primero que aparece acá es que Dios introduce a Juan al desierto. Y el desierto es un lugar de preparación, el desierto es un lugar de entrenamiento, el desierto es un lugar de purificación. Y es imposible que alguien tenga un llamado por Dios y no pase por el desierto. Tarde que temprano vas a tener que pasar el desierto. Te pones a hacer algo para Dios, te comprometes con una actividad en la iglesia, el desierto se te va a empezar a preparar delante tuyo. Es inevitable. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios lo metió 40 años al desierto. ¿Pero por qué? Porque yo te estoy preparando para el desierto. El desierto es un lugar de preparación, un lugar de formación. Es un lugar de entrenamiento del cristiano, y en el desierto, hermano, uno conoce a Dios. David en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, en tierras secas y áridas, hermanos, donde agua no hay. Pero dice: para ver tu poder y para ver tu gloria. Cuando él dice en lugares, hermanos, de desierto, de tierras áridas, donde no hay agua, está hablando del desierto. Pero es en ese desierto donde uno va a ver la gloria y el poder de Dios, y lo va a capacitar y lo va, hermano, a formar. Hay mucha gente que le gusta estar cómoda dentro de la iglesia. Él está muy cómodo. No le pidan nada, porque él no quiere tener ningún paso cercano al desierto. Pero todo hombre y toda mujer que quiere servir a Dios y que tiene un llamado de Dios, tarde que temprano va a tener, y tengo que decírtelo, y lamento darte esta noticia: vas a tener que pasar por el desierto. Vas a tener que andar por esos lugares donde son, hermanos, difíciles de transitar. Hermanos, lugares recónditos, difíciles, incómodos, que sean difíciles a veces para habitar, para estar. Son situaciones donde uno llora, son situaciones donde uno se siente solo, son situaciones donde uno no encuentra salida, son situaciones donde todo te dejan, son situaciones donde lo único que tienes es mirar hacia arriba y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres marcar la diferencia? ¿Quieres ser usado por Dios? Que no te asuste el desierto. Que no te asuste el desierto. No te asuste el desierto. Vas a tener que transitarlo. Pero yo sé que aquí hay hombres y hay mujeres que están dispuestos a pagar el precio, que están dispuestos a transitar. No importa lo que venga. Si el Señor me mete en el desierto, de ahí el Señor me va a llegar y sacar lleno de poder y lleno de gloria. El desierto puede llamarse un hospital. Hay gente que no entiende que Dios lo está llamando. Entonces Dios lo mete en ese desierto, en ese hospital, en esa crisis. Hay gente que tiene que pasar crisis económicas. Hay gente que tiene que pasar crisis en su matrimonio. Hay gente que tiene que pasar crisis con sus hijos. Hermano, y son desiertos donde Dios te pone, porque en el desierto tú comienzas a conocer a Dios. En el desierto
desierto tú comienzas a hablar con Dios. En el desierto tú comienzas a dialogar con Él y comienzas a conocer a aquel que te llamó. Hay muchos que hablan de Dios pero no le conocen, pero hay otros hermanos que han conocido a Dios en el desierto. Hermano, tengo más de 20 años predicando, sirviendo a Dios en el Evangelio, y hemos pasado muchos desiertos, desiertos económicos, desiertos por hospitales, hermano, desiertos de dolores, de angustia, pero de todo el Señor nos ha librado. Quiero que te prepares, porque el Señor te va a meter en el desierto, te va a meter en la prueba, te va a meter en lugares incómodos donde son difíciles de soportar, pero ahí el Señor te va a levantar con poder y con gloria, y a su nombre. Gloria. Aleluya. El desierto será el mejor momento para conocer a Dios. Cuando Juan se mete al desierto, es porque Dios lo está separando, Dios lo está apartando, porque a los que llamó, dice a esto primero, hermano, que Él predestinó, llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó santificó. Así es, o glorificó, que es lo mismo, santificar, apartar. Hermano, cuando Dios llama a alguien, Dios lo primero que quiere es que esa persona tenga un encuentro personal con Dios, un verdadero encuentro. Aleluya. Hay gente que predica, que hace mucho, pero nunca tuvo un encuentro verdadero con Dios y hace muchas cosas para Dios. Hermano, y a vos te puede faltar muchas cosas, pero no te tiene que faltar la compañía de Dios en tu vida y en tu ministerio y en tu familia. Lo segundo, te va a meter al desierto, pero lo tercero es, ese desierto es para apartarte. Lo que estaba haciendo Dios con Juan el Bautista es separarlo de las multitudes, separarlo del común del pueblo, y podríamos decir separarlo del mundo. La palabra santificar quiere decir apartar, separar. Y nosotros somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, pero un pueblo apartado, apartado de todo lo demás. Si tú quieres servir a Dios y quieres tener un ministerio fructífero en tu vida, en tu casa, en tu familia, otro de los pasos que tienes que vivir es ser separado y apartado. Amén. Dios comienza a separarte de familiares que no quieren saber nada de Dios. Te duele, te cuesta, pero son familiares que te invitan a las cosas del mundo, que te arrastran para las cosas del mundo. Llegará un momento donde vas a tener que ponerte firme y decir: esta casa es casa de cristiano, esta es una casa de hijo de Dios. En mi casa no se anda desnudo. En mi casa usted se pone una remera. Señorita, usted se me viste mejor. Hermano, hay casa de cristianos donde los hombres andan en cuero, en chores muy cortos, y ellos salen a la vereda, entran como si fuera nada. Hermanos, hay casa de cristianos, hermanos, quiero decirle, donde las mujeres se visten peor que en el mundo. Hermanos, dice no, la hija, pero la madre se viste peor que la hija. Hermanos, con ropas sensuales, ceñidas, apretadas, hermanos, cortas, hermanos, y llega un momento donde Dios dice: yo te quiero separar. Hermano, entonces va a tener que poner un límite. Sí, vos sos mi hija, pero en casa no se fuma. Vos sos mi hija, pero en mi casa no se toma bebida alcohólica. Vos sos mi hijo, pero en mi casa no se escucha música mundana. Hermanos, son decisiones que alguna vez hemos tenido que tomar. Hermanos, nos ha dolido, nos ha costado, pero hemos santificado nuestra casa para Dios y Dios nos ha respaldado. Aleluya. Tenemos familiares que son mundanos y nos invitan a su fiesta, pero ellos entendieron de buenas a primeras que nosotros no brindamos, no tomamos bebida alcohólica, no escuchamos su música mundana, no fumamos su marca de cigarrillo. Nosotros podemos, cómo no, nos invitan: venga, fin de año, Navidad, compartan. No sean buenos para no ser tan secos ni cortados. Hemos tenido que ir, pero ellos de a poquito han ido sabiendo. Y en muchas de esas fiestas decían, cuando estaban por comer, todos se miraban, servían la carne, el lechón, el cordero, todo ahí, y todos miraban. ¿Qué es lo que pasa? Estamos esperando que Germán ore. Y rodeado de muchos familiares mundanos, ellos no comenzaban a comer hasta que yo terminara de orar. Cuando terminaba de orar, comían. Nosotros nos quedamos hasta las 12. Durante esas horas que compartíamos, ellos no ponían música mundana.
Ellos no se ponían a fumar en la mesa. Ellos no se ponían a beber. Pero cuando nosotros 12:30, por ahí nos íbamos, gracias, ya no tengo más que hacer, compartimos, gracias, nos íbamos, hermano, ahí comenzaba la musiquita de ellos, pero ellos aprendieron a respetar que nosotros somos siervos de Dios, hermanos. Por eso, hermano, usted tiene que tomar decisiones. Dios lo va a respaldar. Dios va a respaldar su casa, su familia, pero haga valer, ponga límites. Esta es mi casa y somos siervos de Dios. Aquí no se dice malas palabras. Viene cualquiera, entra, dice malas palabras. Viene cualquiera y prende un cigarrillo. Viene cualquiera, saca una bebida alcohólica. Hermano, momentito. Somos hijos de Dios. Tenga un límite. Acá no. Hermano, yo tengo una hermana que fuma. Hermano, y conoció al Señor, pero ella está apartada. Y a veces viene a visitarnos. Y está compartiendo. Viene a visitar a mi madre. Viene a visitarnos a nosotros. Pero llega el momento en que ella tiene esa ansiedad por el cigarrillo. Hermano, ella se hace así. Se va para afuera, abre la reja y se va caminando hasta la esquina. Cuando termina de fumar su cigarrillo que caminó, ella vuelve a entrar dentro de la casa, porque ella sabe muy bien que nosotros hemos sido apartados para Dios y que en nuestra casa esas cosas no se practican. Por lo menos por lo que podamos nosotros cubrir, cuidar, hermanos, mantener, hermanos, el orden. Pero Dios te mete al desierto, pero Dios te separa de amigos que no te conviene, de amigos que te aconsejan mal, de amigos que te dicen te queda lindo ese tatuaje, te queda lindo ese piercing, qué lindo que te queda acá, rapate la cabeza, hacete una estrella acá, un rayo, peñite acá el copete de amarillo, va a parecer un loro, pero no importa, te queda lindo, ponete un piercing en la nariz, vamos a hacer fierro, ponete esa musculosa y andar mostrándote. Hermano, esa clase de amistades no sirve esa amiga, esa hermana, así que se llama hermana, que te diga te queda linda la minifalda y vos tenés que mostrar porque vos sos linda y tenés que ir linda a la iglesia, te va a quedar lindo el piercing en la nariz, te va a quedar lindo ese jean ajustado, te va a quedar lindo teñirte el pelo, te va a quedar lindo, y hermano, y te viene con toda esa idea y encima le dice vos cantás como Shakira, así que vos tenés que cantar y toda sensual, parate acá y cantar. No, hermano, esa clase de amiga que te dice vamos al boliche, vamos al baile, vos vas a andar bien, vos vas a tener levante, vos entras gratis porque vos sos linda. Hermano, esas amigas no sirven para nada. Esas amigas en la primera de cambio se van. Esas amigas, si te pueden robar el marido, te lo roban. Si te pueden robar el novio, te lo roban. Si te pueden robar tu dinero, lo hacen. Si te pueden mentir, te van a mentir porque son mundanas, porque son impías y nada tienen que ver contigo. Tú eres una siervita de Dios. Dios te apartó, Dios te separó. Deja de andar con esas amistades que vas a terminar mal. Dios te ama, Dios te quiere y Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Es una seca, una pitadita, es una tuca, no es nada. Y vamos, yo seca y vamos y está todo bien. No, hermano, no está todo bien. Dios lo separó a Juan el Bautista. Tenía un ministerio grande con él. Lo primero que Dios hace también es separarnos. Hermanos, separarnos, apartarnos. No es que ahora yo no saludo más, ni comparto más, pero yo entiendo y he aprendido. Por eso dice la Biblia, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A mí me pasó muchas veces que he ido y dije no pasa nada, y después terminé jugando al pool con ellos y terminé, hermano, tomando con ellos. Era joven, no sabía, hasta que el Señor nos empezó a dar poder, dominio propio, a entender la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes la fuerza para que ellos se conviertan a ti, dile, hoy paso. Hoy no voy, hoy me quedo, hoy paso con mi familia. Hermano, usted tiene que ser sabio y tiene que tener inteligencia. Hermanos, lo primero que los que sigue es que Dios te separa. Hermanos, y Dios nos aparta. Hermanos, para aquellos que Dios nos llamó. Hermanos, por eso, hermanos, el mundo no ama a Dios. El mundo no ama a Dios. Y si el mundo no ama a Dios o no ama a Jesús, yo tampoco amo al mundo. Porque se meten con mi Dios y se meten con mi Jesús. Tienen un problema con Jesús, tienen un problema conmigo. Por eso dijo el Señor que el mundo nos habría de aborrecer. Habríamos de ser diferentes, hermanos, pero que el Señor nos ayude. Entonces, en este tiempo, hermanos, necesitamos, hermanos, refuerzo. Dios plantó la iglesia en este lugar y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Yo veo muchas iglesias por la zona,
Yo veo muchas iglesias, muchos templos, mucha gente que los domingos a la tarde la veo caminar y los domingos por la mañana y que se reúnen. Pero hermano, nosotros podemos ser diferentes. Podemos tener el poder de Dios verdadero dentro de nuestras iglesias. Por eso, hermanos, se necesitan hermanos cristianos de fuego. Se necesitan cristianos que se levanten. Se necesitan cristianos que se afirmen, que se separen del mundo, hermanos, y que puedan, hermanos, permanecer y que el mundo no los ahogue. Que el mundo no los ahogue. Porque dice que hubo una parte de la semilla que cayó entre pedregales. Y cayó, pero cayeron espinos y los ahogó a esos cristianos. Hay un montón de que tienen la semilla, tienen el llamado, pero están medio ahogados. Hermanos, ellos trabajan mucho, pero oran poco. Hacen un montón de cosas, pero no se consagran, no oran, no buscan de Dios. Y eso no sirve para nada. Hay otros que no vienen al culto por horas extras. Hay otros que no vienen al culto por el trabajo. Hay otros que no vienen al culto, hermano, porque agarraron una changuita. Hermano, y no es tiempo. Hermano, por eso dice el Señor, ¿qué sabisteis saber? Dice un hombre de vestiduras delicadas. Le pregunta al Señor. Y así hay un montón que están, porque lo que hace Juan el Bautista también se viste diferente. Hermano, a su forma de vestir, él se vestía con piel de camello. Tenía un cinto de cuero y se vestía con piel de camello. Y cuando él llega a la ciudad, él viene a predicar a todos esos fariseos que se vestían con ropas espléndidas, con filactería, con cosas de oro, hermano, con aros, piedras preciosas en el pectoral. Y aparece este pobrezucho con una piel. Hermano, hay quienes de estos predicadores de la prosperidad dicen, no, el traje que tenía Juan el Bautista, ese era un traje de piel de animal, eso era carísimo. No, hermano, todo lo contrario. Por eso el Señor dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestidura delicada? Este no vino con vestidura delicada. Este vino con ropa de camello, vestido como un cito. Pero hermano, lleno del poder de Dios. Y lo otro que tenían un montón de cosas, le faltaba lo esencial. Hay gente que tiene un montón de cosas, un montón de dinero, un montón de ahorro, un montón de propiedades, pero le falta lo más importante. Ahora, si tú pones la mirada primeramente en las cosas de Dios, Dios te va a ir bendiciendo, va a ir añadiendo. Pero lo más importante es que la presencia de Dios no va a faltar en tu vida. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos gente que se levante. Hermanos, gente, hermano, que congregue, que esté llena de vida, llena del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, tengo algo contra ti. Le dice a la iglesia que has dejado. Hermano, ese primer amor, no cambia a Dios por nada. Hermano, Juan era diferente hasta en su forma de vestir. Él enviaba un mensaje a los hombres religiosos, hermanos, que se vestían a la moda. Y Juan está diciendo, yo me he visto diferente. Nosotros los hijos de Dios nos vestimos diferente al mundo. Hermano, nosotros no nos vestimos los hijos de Dios como afeminados. Hoy tenemos un montón de ministros afeminados arriba de los púlpitos, pantalones achupinados, hermano, camisa ajustada al cuerpo, hermano, todos depilados las cejas, hombres, hermano, y todo ahí parado así, y alabe la gloria de Dios, hermano, Cristo vive, aleluya, hermano, todos como sensuales en el púlpito y afeminados, y usted lo puede ver, hermano, cómo caminan, cómo se mueven. Tenemos ahora las danzas dentro de la iglesia. Ahora los hombres, antes eran las mujeres que danzaban, pero ahora hay hombres, hermanos, con pantalones tipo calza acostados, y ahí con las banderitas, pero ahí se mueven todos sensuales sobre los púlpitos. Hermano, una cosa más aberrante. Hermano, estábamos en un evento cristiano. Estamos con mi esposa y Rafael Castillo. Hermano, y el joven que pasó. Hermano, usted tenía que ver como, ay, toda feminadita ahí. Ay, hablaba como mujer, literalmente como una mujer. Hermano, que yo tuve que hablarle al ministro de ese lugar. Y le dije, saque ese hombre de ahí. Ese hombre se corrompió, ese hombre se pervirtió. Saque ese hombre de la danza, póngalo en otro lugar. Tal vez si ellos practican, que practiquen. Pero si encima que él viene luchando contra la homosexualidad o contra el ser afeminado, lo pongo con una banderita, ponelo allá, encerrarlo con el grupo de intercesión.
Que cuando ore, hable como hombre, bien grueso, bien firme, como macho. Y que reprenda al diablo, hermano. Pues si yo encima que viene saliendo de eso, lo meto a tocar una banderita y así, hermano. Si alguien sale de la homosexualidad, no le voy a dar una pandereta. Dale un bombo ahí como los murgueros que golpee, que se haga macho. Hermano, y lo hacemos hombre. Pero hermano, esto lo hace el poder de Dios, no lo hacemos nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista vestía diferente porque nosotros vestimos diferente. Las hermanas de la iglesia visten diferente. Ay. A algunos no les gusta esto. Pero hermano, yo entiendo los hermanos, las hermanas que son nuevas, tenemos paciencia. Hermano, pero a veces algunos no somos tan pacientes. Los padres sobre todo. Pero hay que tener paciencia. Usted dé gracias a Dios. Su hijo, que su hija está viendo a la iglesia, aliéntelo. Usted no quiera forzar nada. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Pues son siervitos de Dios, yo entiendo, ¿sabe? Pero de a poquito les cuesta, al mundo cuesta, hermano. Hermano, yo mucho tiempo me iba a predicar a una iglesita que va cerca de casa, esa desesperación por ir. Y quería estar en los cultos. Recién tuve un encuentro con el Señor, 17 años. Pero tenía que pasar por la esquina donde estaban mis amigos, la única pasa ahí. Ahí me ha llegado a caminar 3 cuadras para evitar esa esquina, por vergüenza. Y alguna vez metía la Biblia en una bolsa, iba como que iba a comprar pan ahí, y me iba haciendo el tonto. Pero hermano, hasta que de a poquito fui creciendo, escondía la corbata, hermano, y me iba en remedio y llevaba la camisita doblada en la bolsita, llevaba a la esquina de la iglesia, me ponía en la esquina, y no, para que no me vean mi amigo. Pero después cuando fui madurando, creciendo, hermano, ahí con corbata y todo iba y les predicaba a mis amigos. Por eso la obra la hace Dios, no la hacemos nosotros. Amén, Podemos, gloria hermano, a Dios. hay gente que quiere santificar a la persona sin justificarla. Ni entró a la iglesia ni se fue justificado y ya le estamos aplicando doctrina. Hermano, deje que tranquilito se afirme. Pero nosotros enseñamos a los hermanos que ministramos acá en el altar. Hay una forma de vestir. Y Juan el Bautista no es que se vestía en el desierto de una forma y ahí de otra forma. Usted no puede en su casa andar en calza y después venir con pollera. Yo prefiero más a la hermana que dice voy en pantalón porque ando en pantalón y punto. Y bueno, esa hermana no es tan hipócrita como otros o como otras que en el barrio andan con pantalón, con calza, se le ve todo el ombligo, con musculosa la hermana, mostrando todo el nacimiento de los senos, y después viene como si nada acá, hermano, a cantar, a predicar, a entender, a servir agua. Hermano, gracias a Dios no conozco la vida de nadie. Y no ando por este barrio porque no vivo por acá. Pero hermanos, sabemos cómo funciona esto. Y sabemos cómo el diablo es muy astuto. Por eso, hermanos, ya terminamos. Por eso, hermanos, acá me acordamos, compré un reloj grande para poner. Por eso, hermanos, no podemos vestir de una forma acá y de otra forma en casa. Hermano, usted quiere venir en pantalón, venga, nadie le va a echar. Pero no finja, porque eso es grave. En mentir al Espíritu Santo. Usted no miente al hombre, miente a Dios. Entonces trate de vivir, hermano, lo que usted quiere aparentar. Entonces, hermano, la forma de vestir de Juan era diferente. Y él enviaba un mensaje. Nosotros somos cristianos y no solamente la forma de hablar, sino la forma de vestir, hermanos. También el Señor nos cambia a nosotros por adentro y por afuera. Hermanos, dice que también su forma, con esto terminamos porque es largo, pero dice que el mensaje de Juan el Bautista también era diferente. Era un mensaje de juicio, era un mensaje de arrepentimiento. Hermanos, y hoy, hermanos, no te dejan hablar del infierno en alguna iglesia. Nos han invitado a congregaciones donde nos llaman a una oficina y dicen, pastor, qué alegría tenerlo. ¿Sabe que tengo almitas nuevas y están ahí? Dice, por favor, dice, yo mucho no quiero tocar del adulterio, de la fornicación, porque estamos trabajando. Y yo digo, ¿para qué me invitó? Si después me va a decir lo que tengo que predicar, que predique él para eso. Pero hermanos, gracias a Dios, cuando nos paramos en el púlpito, hacemos lo posible por obedecer, pero de paso también enseñamos lo que es la verdadera palabra del Señor. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. El mensaje de Juan el Bautista es arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Y ese reino no puede compartir, hermanos, junto con las tinieblas. Ese reino, quietecito. Ese reino, hermanos, Dios es muy celoso. Por ejemplo, esta mañana escuchábamos del celo y yo podía entender algo. A nosotros nos cuesta decir que somos celosos.
Nos cuesta decir soy celoso. Sí, soy celoso, tengo un problema con los celos. Pero a Dios no le cuesta decir. Dios dice, yo soy celoso. Él no tiene problema, nosotros sí. Pero Él dice, yo soy celoso. Yo no comparto lo mío con nadie. Lo que es mío es mío. Y donde yo entro no puede haber lugar para otra cosa. Que tiene que ver Cristo con Belial. Que tiene que ver el templo de Dios con los ídolos. Que tiene que ver la carne con el espíritu. Y Él dice, yo soy un Dios celoso. Mezquino lo mío. Entonces, hermanos, el mensaje nuestro no puede cambiar. Hermanos, ¿saben que el mensaje podríamos decir, de la justificación o el mensaje de buenas nuevas? El mensaje de buenas nuevas incluye la palabra juicio. Lamentablemente, por más que hoy le quieran cambiar, el mensaje de buenas nuevas incluye la palabra juicio y condenación, porque las buenas nuevas son que nosotros estábamos muertos y que nos esperaba la condenación eterna. El mensaje de buenas nuevas es que ahora pasamos de muerte a vida y que somos librados de los juicios y de la condenación eterna que se viene sobre el mundo entero. Dios plantó esta iglesia en este lugar, hermanos, y nosotros queremos una iglesia, hermanos, llena del fuego de la presencia de Dios. Yo me lo demando para mí, por eso soy el primero en llegar. Nadie me va a ganar a mí orando de rodillas, ni nadie me va a ganar de pie, ni nadie me va a ganar, porque yo me pongo esos límites, porque hay una demanda sobre mi vida, como siervo de Dios de este lugar. Pero usted tiene que tomar conciencia de que Dios también lo llamó. Usted tiene que ser puntual, usted tiene que llegar primero, usted tiene que orar más que todos, usted tiene que hablar en lengua más que todo, usted tiene que tener más Biblia que todo. Dios le llamó a usted. Usted tiene que ponerse esos parámetros. Usted tiene que cantar con gracia, con unción. Usted tiene que pasar y decir, así dice Dios. Y terminemos tanto podríamos decir, hermano, con todos esos protocolos y toda esa ética ministerial. Hermano, que esto está asustando a muchos. Y hoy el Señor me hablaba a mí personalmente. Hermanos, que hay predicadores que nos están hablando porque lo están censurando, o porque cuando predican después le contradicen, o porque ahora ya tiene miedo, pero si yo digo algo después me van a contradecir, y no, hay que tener ética ministerial, hay que tener cuidado. No, nosotros vamos a terminar con toda esa mugre, esa basura, hermano, de la teología moderna. Hay que tener ética, y que hay que tener protocolo, y que hay que cuidarse, hermano, que se cuide el diablo de nosotros. Yo no me voy a cuidar hermano, de las cosas del mundo. El diablo, él tiene que huir. La Biblia dice, resistir al diablo y él va a huir. Yo no me voy, hermano, a pichonear y a salir por otra puerta. Hermano, Dios nos puso en este lugar. Amén. Dios plantó la iglesia en esto. Usted tiene que decir amén. Amén. Usted es parte de esta iglesia. Si Dios lo plantó acá para que usted eche raíces, ya no esté jugando con la idea de no sé qué voy a hacer. No sirven de doble ánimo, el inconstante no sirve. Va a andar de iglesia en iglesia. Toma una decisión y diga amén. Si yo estoy diciendo que Dios llamó a esta iglesia en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios le llamó a usted. Pero terminemos con todo eso, porque no sé que se van a ofender, que se van a enojar. Hermanos, Juan el Bautista, hermano, se paró frente a aquella multitud, sacó la 9 milímetros, la palabra de Dios, y apuntó el 4.º mandamiento. Oh rey, a ti, rey Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese pecado es adulterio. Y pues se van ahí, que se vayan, pero se va a tener menos gente. Vamos a tener, pero muy duro, el tema ética, tiene que saber que se enoje quien se enoje. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, estás en pecado de adulterio. Punto, se terminó. No, porque es el rey, vamos a congraciarnos, nos puede apoyar las campañas y nos puede sustentar los eventos que hacemos acá junto al mar de Galilea. No, eso es pecado. Corrija su vida, corrija su familia, corrija su matrimonio, corrija su testimonio. Hermano, que hay hermanos que hay que empezar a llamarle la atención. Su testimonio es muy pobre. Hermano, nos enteramos de que pelean, de que dicen malas palabras, nos enteramos de que toman bebida alcohólica. Hermano, no, hay que tener ética, hay que tener cuidado. Hermano, llega un momento donde la paciencia de nosotros los predicadores se va a tornar pecado. Yo no puedo ser más paciente que Dios ni más bueno que Dios. Entonces, hermano, cuando usted tenga que hablar, hable lo que Dios le da.
y que le digan lo que quieran, le van a subir atrás, le van a decir cosas. Usted cumpla. Hermano, a los soldados le dijo, no exijan nada de más. Conténtense con su salario, sean agradecidos con lo que tienen. A otro le dijo, generación de víbora. Ay, qué duro, sí, bien duro. Generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, si yo trato a mi hijo todo el día bien, el día que yo corrijo a mi hijo, él va a decir, mi papá, no, pues si yo de chiquito le voy enseñando que hay correcciones, que hay cosas que corregir, él va a saber. Por eso, hermano, esta es una iglesia nuevita. Gloria a Dios. Pero desde el vamos nosotros hemos asentado la base en este lugar. Y más lo que hacemos es orar y Biblia. Orar y Biblia. Llegarán tiempos donde Dios tendrá otro proyecto. Pero todo niñito recién nacido, que yo me incluyo, necesitamos mucha leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y necesitamos mucha oración, que es la dependencia de Dios. Cuando abrimos la iglesia en este lugar era chiquitito. Hay muchos hermanos que no saben, acá había una pared. Esto estaba todo abierto, tenía ventana, faltaban las cosas, porque esto era un lugar. Hermanos, pero cuando la iglesia empezó a orar y se puso en ayuno y oración, todo este lugar se llenó, no entrábamos acá. Hermanos, y como no entrábamos acá, hermanos, se tumbaron las paredes y se extendió para el otro lado. Hermanos, y no estamos ni 2 años en este lugar, hermanos, no sé, menos. Hermanos, y este lugar ya hay días que no entra absolutamente más nadie. Y se está pensando en tumbar la pared e irnos, aunque sea 2 o 3 metros. El sábado hablamos con la hermana Vicenta. Porque entendemos, hermanos, ¿saben cuándo entendimos? Cuando empezamos a hacer los cultos acá y empezaron a tirar tierra al cementerio ahí afuera. Cuando salíamos allá afuera y encontramos un trabajo de brujería. Cuando nos íbamos para aquella vereda y allá otro trabajo. Cuando íbamos al canasto de la basura y adentro del canasto de la basura todo un trabajo de brujería. La iglesia no sabía nada porque la hermana Vicenta, gracias a Dios, una hermana madura, me llamaba a mí. Y yo le decía, hermana, usted no ande contando eso porque algunos hermanos son nuevitos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que poner la iglesia. En secreto íbamos, juntamos. Pero si decíamos la iglesia hay que orar porque los brujos están trabajando. Juntamos todas las cosas, hermano. Hermano, ¿qué toco? No toco, toque. En el nombre de Jesús, ore. Junte eso, barra, haga un bollo y tire a la basura. Hermano, y así, pero muchísimos trabajos de brujería. Ataques del diablo en las madrugadas. Demonios que se nos presentaban en este lugar. A la hermana Vicenta, a nosotros, en nuestra casa. Hemos entendido que en este lugar a alguien le estamos haciendo daño. A alguien le estamos afectando. Yo sé que una bruja ya de este barrio cayó, hermano, porque por la oración de la iglesia el Espíritu Santo la derribó. Pero hermano, sé que hay otros que están atentando, que se levantan para que nos dividamos, para que nos peleemos, para que entre la falsa doctrina, para que Jezabel camine en nuestros altares, para que las víboras, los escorpiones y las serpientes se metan. Hermano, pero si nosotros tenemos el fueguito de Dios, esas cosas no van a llegar a este Amén. lugar. Gloria a Dios. Hermano, hay que reprender a Jezabel, hay que reprender la pompallira, hay que reprender los seyú, hay que reprender, hermanos, los enanitos, los duendes, hay que reprender los fantasmas, hay que reprender los espíritus, hay que reprender los ángeles que se disfrazan de ángel de luz, que muchas veces están también dentro de la iglesia. Hermano, Dios nos dio poder y autoridad y tenemos que marcar la diferencia. Póngase de pie en esta noche. Allá por Calderón de la Barca hay una iglesia que le dejan hacer lo que quiere. Ahí yo puedo ir en pantalón, pastor. Ahí me dicen que Dios me ama y que mira mi corazón. Pastor, aquel no sabe cómo se está llenando aquella iglesia. Pero el pastor es más permisivo, pero usted tiene que aflojar. Y este lugar va a crecer, me dijo un matrimonio. Tenés que buscar lo nuevo. Él me dijo, Dios va a comenzar a revelar cosas que no están en la Biblia. Él me habló de la unción profética, apostólica. Él me dijo, este lugar va a explotar si nosotros apagamos un poquito las luces. Si ponemos un cortinado y acá ponemos, hermano, una pantalla gigante. Si hacemos cines para los jóvenes del barrio. Si hacemos fiesta de música para hermanos. Y yo siempre entendí que a esos jóvenes con el cine no les reprender los demonios de las adicciones, ni con la música de bailanta, ni con las luces de colores.
Aprendí que era con oración, con consagración, con ayuno, con búsqueda. Entonces, mis hermanos, a ese hermano le dije justamente y le contaba a Pascual: hermano, si te gusta esa iglesia, me va a doler mucho, te quiero mucho, pero anda, busca. Se fueron. Esa iglesia al tiempo le dio una patada. Se pasaron a otro ministerio. De ese ministerio también le fue mal. Ahora andan solos. No sé ni lo que son, si una secta o qué. Hermanos, que el Señor nos ayude a no cambiar. Que el Señor nos ayude a estar firmes. Que el Señor nos ayude a permanecer en lo que hemos aprendido. Cierre sus ojitos. Aleluya. Si hay alguien que necesita oración y quiere pasar al altar, deje su lugar y venga al altar en el nombre de Jesús. Sabes, Dios, que te va a tocar un desierto fuerte, difícil, pero sabe Dios que va a estar contigo para fortalecerte. Sabe Dios que te va a doler perder algunos amigos, familiares, amistades, pero sabe Dios que Él no te va a dejar. Aleluya, aleluya. Si querés pasar para acá, pasar para acá y terminar un poquito. Gloria al Señor. Sabe Dios, hermano, que te va a demandar cosas, pero el Espíritu Santo de Dios va a estar para fortalecer. Tu maíz, aranda, lama, hable con Dios, hable con Dios. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oramos, oramos al Señor. Uno puede elegir esta oración. Gloria al Señor. Ahí viene el hermano Lemuel para orar. Y ponemos las manos con fe. Atamos, reprendemos, expulsamos, echamos fuera. No achicamos nada. Él tiene que huir, Él tiene que soltar. Amadísimo y buen Padre que estás en los cielos. Sí, Señor, en esta hora queremos agradecerte por esta palabra que hemos escuchado. Padre, en el nombre bendito de Jesús, ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida. Señor, de no cambiar tu palabra. Ten misericordia, Señor, de hablar como está escrito. Ten misericordia, Señor, de nosotros. De que el mundo no entre a nuestra iglesia. De que el mundo no entre a nuestra vida.